Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde nos estés escuchando. Mi nombre es Harriet Wileva y esto es una semana más Páganos del Mundo. Hoy no estoy sola, hoy estoy con una invitada de excepción, como todos mis invitados, hay que decirlo. Y curiosamente, la persona que nos acompaña hoy pues me la presentó ya un invitado bastante habitual, que viene siendo habitual en mi espacio, que es mi queridísimo y amado brujo Bóreos, Dani Raventós, que ya estuvo con nosotros hablando tanto de Sailor Moon como en el programa de Embrujadas Chant, que estuvo hace un par de meses aproximadamente. Y resulta que en un grupo de paganismo en el que yo estoy vía WhatsApp, pues me dijo, pues yo tengo una amiga, yo estaba hablando de paganismo eslavo, y me dijo, pues yo tengo una amiga que se llama tal, que, bueno, pues resulta que es rusa y que practica paganismo también. Si quieres saber algo, pues le puedes preguntar a ella. Eso fue para el programa de Baba Yaga, de hará más o menos un año y medio o un año, y yo aluciné. Dije, ¿cómo? ¿Cómo es que Dani conoce a esta gente tan interesante? Y bueno, pues por cosas del destino hemos acabado haciendo buenas migas y resulta, pues nada, que este tema a mí me interesaba mucho, así que hoy quiero darle la bienvenida a mi queridísima Yoli Sereyel, la bruja que ríe, que está hoy con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, Harwe, encantada de estar contigo en el programa y bueno, qué bonito que me recuerdes todavía de aquel grupo de WhatsApp del que al final me salí. Ah, pues yo no sabía que te había salido, fíjate. Sí, sí, sigo presente por otras vías con vosotros en esa comunidad, pero sí que es verdad que de allí sí me he salido. Vale, Pero porque vale. no llegaba a poder comunicarme con esa misma velocidad con Claro. la que suceden las cosas en WhatsApp. Hay, Es que hay redes, está, hay redes más rápidas y más lentas. No, pero desde luego WhatsApp, mira, WhatsApp se suele considerar una forma de comunicación lenta, porque se supone que tú leerás cuando puedas, pero es cierto que hay de estos grupos que, como este, que dicen, madre Claro. mía, esto no lo puedo seguir. Y nuestros saludos a los amigos de Asamblea Politeísta, que andarán seguramente alguno que otro estará escuchando este podcast y nos conoce a las dos. Claro, pero es que allí, en ese caso, ese grupo en concreto, sí lo leerás cuando puedas, pero leerás cuando puedas todo el material que ha escrito la gente. Es como, sí, sí, yo tengo una biblioteca al lado de mi casa, la leeré cuando pueda, pero están trayendo libros todos los días. ¿Cuándo los leeré? Cuando pueda. Es muy divertido, la verdad. Yo no sé ni cómo le sigo el ritmo. Y fíjate que yo no pensaba que seguías dentro, pero bueno, me hizo mucha gracia y me hizo mucha ilusión conocerte porque Dani siempre, pues bueno, ya hablaba mucho de ti y sobre todo el tema que te comentaba del paganismo eslavo. Sabes que me encanta la música eslava y si no lo sabes te estás enterando ahora, la música tradicional. Y estoy muy al loro, sobre todo de música de Lituania, de Ucrania y de esa zona de allí. Así que, pues nada, para mí Ay. conocerte fue, vamos, impresionante, como dirían algunos. Cuéntame, bueno, y cuéntanos, yo ya te conozco, pero la gente que nos está escuchando no te conoce. Entonces, ¿nos puedes contar algo de ti? Por ejemplo, pues hoy vamos a hablar de Rusia, porque hoy el tema es los cuentos rusos y el paganismo que hay en los cuentos rusos. Y yo quiero saber cuál es tu relación con Rusia, tu relación contigo misma, háblame de ti, de tu ansiedad, como decía la canción, tu creencia pagana, brujeril. Cuéntanos un poquito de ti, Yoli. Bien, bueno, pues siendo esto un programa de radio no resultará tan chocante, tan interesante, pero normalmente quien me ve en persona se suele llevar la sorpresa cuando les digo que soy rusa. Y es que yo tengo un aspecto más bien latinoamericano. Eh, ¿Vale? Suelo ser leída como latinoamericana. Bueno, trabajo en una asociación que trabaja con inmigrantes. Ahí me suelen leer muy, muy a menudo como marroquí también. No sé hasta qué punto me pareceré o no, pero digamos, rusa es lo que menos espera la gente de mí. Pero sí, yo nací en Rusia, en Moscú en concreto, y
mi linaje, digamos, sería un poco mezcla de las repúblicas socialistas soviéticas, ya que mi madre nació realmente en lo que ahora es un país aparte, que es Kazajistán, mi abuela es de Ucrania, mi abuelo es ruso, y esa parte, digamos, esos rasgos tan latinoamericanos realmente los he sacado de mi padre, que es colombiano, que estuvo estudiando en Rusia durante la Unión Soviética. Y después de todo eso, llevo 2/3 de mi vida ya viviendo en España, con lo cual no sé realmente con cuál de todas estas partes es con la que más afinidad siento, cuál es la que más representada en mi noto. Y bien, este muchacho, Brujo Boreos, Dani Raventós, por el que nos hemos llegado a conocer, yo lo conocí en mi adolescencia, ya que vivíamos en la misma ciudad, y lo conocí a él y a 2 chicos más. Por aquel entonces, quizás, bueno, aunque yo fui bautizada, la religión predominante en Rusia es el cristianismo ortodoxo, y aunque yo soy la primera de mi familia que yo sepa en ser bautizada, me bautizaron como cristiana ortodoxa. Qué Pero no fuerte. somos practicantes. ¿Quién No, te ha no somos visto? ¿Quién te ha visto y quién te ve, eh? claro, y bueno, ya sabes, ese tipo de cosas pasan que pues que en algún momento a lo mejor habrá que hacer algún trámite para dejar de ser considerada cristiana Y ortodoxa. aquí hay una pregunta. ¿Aquí en España hay mucha presencia de cristianos ortodoxos de Rusia? La ¿Como para comunidad, poder hacer una apostasía de este tipo? La diáspora rusa ahora mismo es bastante grande en la Costa del Sol, que es donde yo vivo, por ejemplo, y en concreto es que, a ver, Rusia y la Unión Soviética antes de eso han vivido momentos en los que ha estado la religión más en auge y menos en auge. Ahora mismo diría que por lo que veo en los migrantes que conozco aquí y por lo que veo en las redes sociales de seres queridos que se han quedado allí, creo que está en auge el cristianismo ortodoxo. O sea, no es solo que sea la religión mayoritaria, sino que poco a poco está empezando a ser tan popular como lo es aquí, por ejemplo, el catolicismo, que en ningún momento fue prohibido, no como el cristianismo ortodoxo, por ejemplo, en Rusia, en la Unión Claro, Soviética en por su momento. tema político, claro. Claro, claro, pero ahora mismo es como si no se hubiese prohibido en ningún momento, en tanto a que hay muchísima gente que lo practica, en tanto a que todos los rusos que me conocen dan por supuesto que yo seré ortodoxa, me felicitan todas nuestras fiestas, esperan que les responda con las frases correctas. Mi madre les responde en plan, de vuelta les felicita cosas budistas, cosas musulmanas, para diluir un poquito esto. Y Porque bien, tú eres pagana. sí, sí, porque realmente, pues eso, mi bautismo en cuanto a mi vida no ha tenido tantísima importancia, sino que quería recalcar el hecho de que aunque procedo de una cultura en la que ahora mismo es el mayoritario y yo en concreto fui bautizada así, mi familia siempre me ha presentado muchísimas otras religiones. Aunque en ningún momento se me haya hablado cuando era niña de la existencia pues eso, de neopaganismos, sí que se me ha hablado de paganismos antiguos, de otras religiones que siguen existiendo, y para cuando era adolescente y conocía a Boreos, y a estos 2 muchachos, tenía cierto interés y ciertas inquietudes, pero sin saber que eso realmente estaba siendo vigente. O sea, no sabía que existía la Wicca, no sabía que existía la brujería moderna, no me sonaba para nada. Y ellos me hablaron de esto y me hablaron como casualmente, un poco diciendo que si iban a hacer cierta cosa y demás. Y a mí, yo no sé si te va a hacer gracia o qué, pero mi práctica empezó desde la envidia. Porque en ese Oh. momento a mí era como, pero qué chulo esto que van a hacer, pero ¿me van a invitar o no me van a invitar? Y ese fue el momento en el que como que tampoco quería autoinvitarme yo, veía que era algo un poco privado, pero me llamó la atención y allí fue cuando hice yo mi autodedicación. Con todo el amor del mundo, pero en realidad desde la envidia. Madre mía. Bueno, es humano, yo creo que es muy humano y creo que haces bien en admitirlo. O sea, ¿cuánta gente habrá por ahí que piense y que le haya pasado como tú y no lo sabemos? Y hay que Pues ser sí, pues sí. honestos. Ujú. Ya, entonces de Y ahí que estábamos hablando de qué año.
Julie. Eso es en 2004. Ya, sí, al final sí que me invitaron a sus sabbats. Y hace poco, de hecho, tuvimos un directo recordando aquellos años mozos con Brujo Boreos en Instagram. Y sí, más o menos en 2004 fue cuando empecé a tener la noción de que todo esto era una cosa que se podía seguir practicando hoy en día. También creo que me transmitieron desde el principio una noción de libertad de culto en cuanto a poder definirlo por tu cuenta, porque nosotros, aunque bebíamos muchísimo de la Wicca, no nos ceñíamos a ninguna tradición en concreto, íbamos investigando pues, lo que se podía investigar en aquel momento todavía en Internet. No es como hoy día que está todo muchísimo más accesible. Y a raíz de que ellos sí que fuesen un poco más activos en los foros en aquella época, un foro llamado Equiria que había, organizaron una quedada en nuestra ciudad con toda la gente que se pudiese venir. En aquel momento creo que fuimos 4 al final, o 4 gatos al menos. Pero al año siguiente, ya en ese interés de querer hacer una reunión en la que se hablase de muchos temas, en la que no solo se reuniese gente de un mismo foro, nació la Quedada Esotérica de Málaga, que eso fue ya en 2007. Y un poquito después, ya sí que no me acuerdo en qué año exactamente, la Quedada Esotérica de Málaga la hacíamos todos los veranos, durante 10 años, hasta 2017. Y viendo que seguía habiendo interés en nuestro público, digamos, en la gente de Málaga que se interesaba por esto, en gente que venía a lo mejor desde otras ciudades cercanas, lejanas, a vernos, de que seguían queriendo relacionarse, empezamos a hacer tertulias mensuales, tertulias esotéricas, nos reuníamos en teterías, sacábamos algún tema a relucir, teníamos una bolsa con un montón de temas escritos que sacábamos al azar cuando no cuajaba la conversación. Qué Fue muy bonito, típico. la verdad. Pero qué típico de las quedadas de aquella época, ¿eh? Lo de la bolsita con los temas. Vamos a hablar de temas. Venga, sacar un tema. Me lo he comido yo en varias quedadas de este tipo, ¿eh? Bueno, la quedada en sí, la quedada esotérica de Málaga, sí que la planificábamos con más antelación, era menos improvisada, era participativa para la gente, pero sí que nosotros, el proyecto de Asociación Stella Australis, que nos llamamos en aquel momento, llevábamos la voz cantante. Y organizábamos, nosotros es que también venimos un poco a lo mejor del mundo del cómic, del friquismo, entonces organizábamos como un salón de cómic, pero un salón de brujería, digamos, y en un entorno un poco más informal. Hacíamos diferentes charlas, de hecho una de esas charlas la di con un chico que creo que será muy querido para ti, con Numendelos. Hicimos juntos Sí. una charla sobre los abats y los esbats. Y luego yo había hecho allí sobre todo charlas sobre brujería moderna, sobre los mudras, el uso de los colores, hacíamos como talleres rotativos. Fue una serie de eventos muy, muy bonita e interesante. Bueno, y yo pues eso, digamos desde 2004 me defino como bruja. No he participado de ninguna tradición en concreto, y ahora mismo me encuentro casi que volviendo a las creencias más básicas, trabajando principalmente con el sol, la luna y la tierra y poco más, leyendo tu libro de los elementos, Oh, entre otras gracias, cosas. gracias, gracias. Volviendo, digamos que me imagino que nunca viene mal pararse un poco en el camino y volver a revisar cuál es el mapa que estás llevando y hacia dónde pretendes ir. Me gusta mucho, me considero neopagana, no he trabajado con panteones enteros, pero sí he trabajado con algunos dioses de diferentes panteones, con el Coven que habíamos formado, con Boreos y estos dos chicos y alguna gente más. Y esto me parece maravilloso en general que exista, porque me parece muy, muy importante hoy día que la gente... A ver, será interesante crecer dentro de una comunidad religiosa, será interesante crecer perteneciendo a una religión. Me parece muchísimo más importante el poder elegir tu propia religión siendo una persona un poco más consciente, una religión que esté muy de acuerdo, que sea muy acorde a tus valores, que para mí las religiones neopaganas lo resultan y la brujería moderna. Claro. Aunque también creo que hay algunas con las que en cierto modo algunas energías, algunos panteones, algunas tradiciones que en cierto modo como que los heredamos.
que en mi caso, siendo tal como os he contado al principio, yo un crisol de culturas, se hace complicado porque, claro, es como que me resultará más afín la parte de mi padre de Colombia, la parte de mi madre eslava, este lugar en el que vivo ahora mismo, que es Costa del Sol, que ha tenido aquí sus propios cultos. Durante un tiempo viví encima de la Cueva del Tesoro, que es donde se encuentra la Cueva de Noctiluca, por ejemplo. Es ¡Wow! esa la energía, pero es que lo peor de todo, que mientras vivía allí, iba al instituto encima de esa cueva, no fui ni una sola vez. No O me lo sea, no creo. conecté, es que es terrible, es que ahora lo pienso y es como, en cierto modo, a lo mejor sí que influyó Sí. en ese despertar y en esa comunidad que habíamos forjado estos 4 chicos. Ujú. Pero, digamos, la conocí mucho más tarde, cuando ya me mudé allí, la conocí por Encrucijada Pagana, por la Guau. cuenta Noctiluca Malak, y por hacer un trabajo de clase realmente. Madre mía, o Y sea, ahora es cuando Yoli, me he ido lejos y quiero conectar con eso de vuelta. las cosas que hacemos cuando somos jóvenes, que decimos, pero que he estado encima todo el tiempo, Claro, que he estado encima todo el tiempo, ¿cómo que no he conectado yo con esto? Y a lo mejor estás conectando, pero como dices tú, de otra manera, ¿no? De otra manera que sí, te va quizás. llegando, pero no te das cuenta. Ujú. Te queda como ahí en el sustrato, ¿no? Sí, 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 quizá de alguna manera seguro que nos influyó. Es que estaba debajo de nuestros pies. O sea, pasaron muchas cosas encima de la cueva en concreto sin saber yo en aquel momento qué importancia tenía esa cueva. Bueno, también hay que tener Y en cuenta que a lo mejor tú acababas de llegar de Rusia y esa sensibilidad, eso aún no lo tenías, lo tenías que trabajar, la sensibilidad quizá a la claro, tierra, ¿no? La tierra de aquí. claro, claro. Es más, es que es eso, creo que todavía incluso puedo seguir trabajándola. O sea, yo ahora mismo vivo en un sitio desde el que veo 2 montañas y todavía tendré que conectar con ellas. Pero me parece eso. Digamos que ahora mismo las cosas que más me interesan de estas tendencias es cómo trabajar realmente, qué es lo que cuál es nuestra herencia realmente, con qué deberíamos intentar conectar y cómo conectar también con el lugar con el que vivimos, que yo sé que eso es un tema, por ejemplo, que a ti te gusta mucho también, Sí. ¿verdad? Y también me llama mucho la atención la magia del caos. Y es Mm, que el nombre por el que me has presentado, que es Serial, que me lo ujú. puse pues por aquellas fechas, cuando empezamos, creo, o incluso un poquito antes, viene de un lenguaje inventado por Tolkien. ¿Vale? Y de hecho hay un tipo de cono de poder que hacemos de vez en cuando, en el que cada uno decimos una serie de palabras, pues mis palabras son en realidad sacadas del Señor de los Anillos, pero porque es una Elen frase muy Sila, bonita. Elen Sila Lumen Omentielvo. Mi tielvo, sí, no sé si la pronunciación me quedará muy bien o no. Tendré todavía pendiente el estudiar mejor el élfico, pero sí, Te voy viene a de allí. confesar una cosa Cuéntame. que nunca he confesado a nadie. Bueno, sí, he confesado a mucha gente, pero nunca he confesado en radio. ¿Sabes qué significa Harguetuileva? No, y me he preguntado si Tuileva tiene una terminación como muy eslava, Sí, también a la señora. vez. Y me preguntaba, ¿es Sí. como, o sea, ¿viene por ahí o no? No, Cuéntanos. viene del Cuenya también. Ay, no me digas, pero bueno, una estrella alumbró nuestro encuentro, ¿eh? Oh, por Pero favor, sí, totalmente. totalmente. El Harguetuileva significa tesoro de la primavera en Oh, Cuenya. Tuile es primavera, Tuileva es el genitivo y significa de la ujú, primavera. O sea, es como si te llamas, yo qué sé, de la fuente, ¿no? Algo así. ujú, Pues ujú. me llamó mucho la atención cuando me explicaste de dónde venía Sereyel y digo, no, se va a morir cuando le diga de dónde viene Harwe. Claro, claro, sí, pero es que es precioso. Pero es que es lo que tiene también un poco realmente. ¿De dónde nos vienen también todas estas cosas? Quizá pues de leer folclore, de leer fantasía, probablemente. Vamos, que me ha encantado, pero me ha parecido también tan lógico. Claro, Es que porque he hecho yo lo mismo. somos muy frikis y yo creo que en Sí, general sí. la comunidad ha leído mucho. Yo creo que nos queda el sustrato, ya no solamente bueno, de los mitos, ¿no? Siempre decimos, vamos a los mitos, pero es que esto, al final la brujería tiene mucho de popular.
tiene mucho de popular Ujú, que queda en un sustrato que nos viene a partir de una inculturación, ¿no? Yo me preguntaba, cuando estábamos viendo todo para hacer el programa, ¿no? Una de las cosas que yo te quería a ti preguntar era, tú que has vivido en Rusia, que has nacido en ujú. Rusia, esto lo has tenido que mamar, o sea, lo habrá contado tu madre cuando estabas muy chiquitita, ¿no? Te daba el cuento para dormir o te pasaba empezabas a leer, que me imagino que tú empezarías a leer en ruso por la edad que Sí, tenías. sí, pues sí, Harwe, porque realmente estos cuentos, los que se han llegado a traducir al español, por ejemplo, todos estos cuentos los conocemos en Rusia, pero no solo como algo a lo mejor anecdótico o algo que conoce cierta gente y otra no, sino que en ellos se basa muchísima ficción popular también, dibujos animados, ha habido muchísima adaptación al cine, hay muchas versiones de los mismos cuentos que las contamos de diferentes maneras. Eh, Son cuentos también que sí que es verdad que empezamos, no me acordaría a ciencia cierta si a lo mejor son los primeros que nos cuentan, esos en concreto porque tienen una trama un poco más complicada, pero sí que hay otros cuentos populares que son muy antiguos y que son cuentos que a lo mejor que se cuentan en 5 minutos y se le cuentan a todos los niños rusos. Eh, Claro. Uno, por ejemplo, que es sobre una gallinita que pone un huevo de oro, otro que es sobre una especie que además son cuentos que luego se repiten en el folclore de otras muchas regiones bastante alejadas. O otro, por ejemplo, que es sobre un nabo, una remolacha, un nabo. Creo que es un nabo que crece demasiado grande, entonces toda la comunidad, digamos, de uno en uno se tiene que unir para arrancarlo. Todas esas historias también se repiten en muchas culturas y a la vez para nosotros son la base, lo conocen todos los rusos y a su vez también se han basado tantas cosas en ellos que, digamos, incluso en nuestro lenguaje cotidiano muchas veces utilizamos frases de esos cuentos o frases de dibujos animados o películas que están basados en esos Qué cuentos. fuerte. O sea, por Así, ejemplo, me estás contando lo de los dibujos animados y ¿sabes qué me viene a la mente? Seguro que lo conocen, Masha y el oso, ay, sí, que se ha hecho yo no lo he súper llegado a ver. famoso. No lo he llegado a ver, pero sí está basado en un cuento en el que pues una niña se pierde y se cruza con un oso. Y luego me suena que como que a la vuelta la está llevando hacia algún lado y la niña le va como medio engañando, haciéndole comerse, le va dando como de comer las empanadillas que lleva, alguna cosa así. Digamos, sí, es un cuento tradicional. De hecho, tengo por aquí un libro grande de cuentos de Afanasieff y probablemente incluso esté entre ese recopilatorio, porque hay que tener en cuenta que muchísimos de estos cuentos que han llegado a España son cuentos en concreto de un recopilatorio que hizo Alexander Afanasieff en 1860. Y en concreto, los que más han llegado son los cuentos que son mágicos, que tienen algún tipo de contenido mágico y que tienen algunos personajes que ya os van Ah, sonando por otros programas sí, tuyos, como Basilisa, Baba sí. Yaga. Y sobre todo, Afanasieff lo que hizo fue un poco como los hermanos Grimm en el centro de Europa, ¿no? Algo así, Ujú. ¿no? O como Sí, sí, Andersen. sí. Sí, también se ve que heredó algunos de esos cuentos de otros folcloristas contemporáneos suyos y más reunió él, que lo que hacían era en un montón de sitios diferentes, preguntar por cuentos, recopilarlos, luego encontrar, digamos, cuál es la versión del cuento que más se repite, entonces realmente lo que nos llega es la versión que más se repetía. Pero en realidad, como eran de tradición oral, son a lo mejor un montón de variantes de esos cuentos. De hecho, cuando estábamos preparando este programa, estuvimos leyendo tú y yo los mismos cuentos, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, sí. Y yo te comenté, hay uno de ellos, el de Alionushka y su hermano Ivanushka, en el que yo te decía, sí, y allí hay una transformación en un animal que es súper interesante. Y luego Sí. volví a leer el libro, bueno, leí en ruso, tú lo leías en español, yo lo leía en ruso, y la versión que yo tengo aquí recopilada no tiene el detalle interesante que yo conocía de niña sobre ese cuento, que a mí me habrá llegado una versión un poco diferente, que es que el niño bebe de una huella, se encuentran con huellas de diferentes animales y la hermana le insta a no beber de ellas porque se va a transformar en esos animales, pero el niño tiene tanta sed que al final bebe de la huella de un cabritillo y se convierte en un cabritillo. Me recuerda, ¿sabes mucho a qué? Esa Dime. parte me recordó un montón a, no sé si has leído El asno de oro, la metamorfosis de Apuleyo.
Siempre hay como, y esto es una cosa que me llama mucho la atención, siempre hay como una asociación de la mujer o de lo femenino con lo mágico. Y eso además Ujú, es salvo en el cuento del lobo, que es uno de los cuentos que hay también en ese libro de Afanasiev. em, Salvo en ese cuento, creo que lo he visto en todos los cuentos e incluso más allá de Rusia. Y me llamó mucho la atención porque en Apuleyo, o sea, Apuleyo en el Asno de Oro, la razón por la que Lucio Apuleyo, y no estoy spoileando el libro a nadie, ¿vale? Porque es el principio del libro, no es una cosa, vamos, que ujú, es el por qué, ¿no? El punto inicial, el detonante de ese libro es que hay un señor, Lucio, que se convierte en asno, se ujú, convierte en asno a partir de un ungüento que tenía una bruja, ¿vale? Y me llama la atención porque es como una constante que casi siempre haya una persona vieja, bruja, mujer, salvo en contados, vamos, posiblemente alguno que otro hay, ya te digo que siempre suele ser un animal mágico, como el caso del lobo, por ejemplo, en el cuento de uno de los cuentos que hemos leído nosotras, casi siempre suelen ser mujeres. Y en este caso, por ejemplo, Aliushka, creo que se dice, le dice a su hermano, La hermana, ¿no? la Sí, hermana, Aleonoshka. Aleo... Aliushka. Ah, sí, guay. Es difícil, es difícil. No, Bueno, bien, le bien. dice al hermano que no beba, ¿no? O sea, que ella sabe lo que es, que me llama la Sí, atención, que sea ella y no él. ujú. Y de hecho, sí que diría que la mayoría de las veces suelen ser las mujeres, y no solo eso, sino que, por ejemplo, hay otro personaje que aparece mínimo en uno de los cuentos que hemos leído, que es Kashey el Inmortal, que Ujú. él es una especie de rey brujo o algo así, Sí, pero no comparte realmente su sabiduría. Y lo que le ocurre a los personajes femeninos poseedores de esa sabiduría y de esa magia es que normalmente ellas están en un papel como de ayudante o de benefactor del protagonista, entonces sí que comparten ese poder. Eh, Me benefactor parece... o benefactor gris, porque por ejemplo en el caso de Baba Yaga, que lo hemos Ujú, visto ya, que hemos hablado ya de ello en el programa, en el caso de Baba Yaga es un ser duro, por llamarlo de alguna manera, porque vamos, se come los niños y es implacable. Pero sí que a Basilisa sí que la hace de benefactora, pero ella es gris en sí, o sea, es una fuerza que no se puede dominar. ujú. Solo Es muy se... ambigua. sí, ¿verdad? Ella no la dominas, no llegas nunca a dominarla. Ella te ayuda si ella quiere. Cuidado con Claro, eso. claro. Y yo creo que es un poco lo que pasa con la bruja, ¿no? O sea, yo creo que la bruja decide ayudar, o la bruja o la mujer, decide ayudar cuando ve que el héroe o la heroína es digno o digna de eso. Si Mientras que tiene el rey brujo directamente ingenio no. o Sí, algo. sí, ¿verdad? Ujú. O el don de su madre. Claro, claro, que eso, ese don de la madre de Basilisa es totalmente, y ya cayendo en el caos y tal, es como el beso ¿De Harry Potter? De Lily Potter a Harry. Es Sí. totalmente esa bendición de una madre, del amor de una madre. Y te iba Se dice, perdona que te interrumpa, se dice en ruso el don de su madre, porque yo leyéndolo en español no me quedó nada claro de qué significa exactamente el don, Ujú. el regalo, o el que... Me suena que sí. Si quieres lo puedo medio localizar. No, no hace falta, pero... Porque sí, es que en realidad tampoco es como que no me acuerdo de memoria de los cuentos, sino que es como que ya se me queda el concepto de la historia en completo y no de los detalles en concreto, pero sí que me suena que es algo similar, o el regalo de la madre, o más bueno, que se pueda eso interpretar de diferentes maneras etimológicamente, a lo mejor, que quizás mm, lo hayan traducido como don y en España don pueda tener más connotaciones y en ruso quizás algo menos. claro, vale, Eh, vale. Te iba a comentar una cosa, y es que el concepto este de Baba Yaga como comedora de niños Ujú. tiene su... tiene una especie, hay una costumbre antigua eslava que tiene que ver
con la manera en la que se supone que Baba Yaga se come a los niños. Y es que se supone que los mete en el horno sobre una paleta, como sobre una pala de madera. Pues resulta que los antiguos, los pueblos eslavos, antiguamente cuando un niño nacía debilucho, hay veces a lo mejor incluso que nacía prematuro, y era como que no se había terminado de cocer en el horno en el que se estaba cociendo, que sería el útero, lo que hacían era meterlo en el horno apagado, pero calentito, durante un tiempo, algunas veces incluso envuelto en masa de pan. Ah, O como una sea, que hacían, incubadora. sí, 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 sí. De hecho, por lo que tengo entendido, hay un poeta ruso por allí del siglo ya XVIII, XIX, no me ubico, pero del que se sabe concretamente que en su caso hicieron eso con él, por ejemplo. O sea, sabemos que es una costumbre que no es solamente una leyenda, digamos, sino que es una costumbre que existía, que se seguía practicando hasta a lo mejor siglo XVIII, XIX, y que puede tener, pues claro, sí, así a simple vista parece que al niño lo estás metiendo en el horno para comértelo, pero a lo mejor lo que hace Baba Yaga, incluso esas partes que son así más relacionadas con la muerte, no es una muerte final, es una muerte y un renacimiento, es un volver a nacer, es terminar de Claro. rehacerte a lo mejor cuando no estás del todo hecho. Qué bueno. Sabía Oye, que te iba a que gustar. sí, bueno, claro, y tanto que sabes que me iba a gustar, pero me encanta porque si te fijas, Baba Yaga, en casi todos los cuentos en los que ella aparece, siempre está dominando los ciclos. Tiene mucho sentido que sea el fin de un ciclo, el fin de un ciclo, el fin de cocer a un niño en un horno, que es la barriga, ¿no?, de Ujú, su mamá. ujú. Y también tiene sentido que si algún niño moría en eso, porque es lógico, alguno se tendría que morir por muy calentito que Ya, esté esa incubadora, si algún niño moría, bueno, pues se los ha llevado Baba Yaga. pues también, quizá, O claro. sea, es como la guardiana, ¿no?, de todos los ciclos. Ujú. Por otro lado, Baba Yaga, incluso en uno de los cuentos que hemos leído tú y yo, no aparece como un ser concreto, sino que hay uno en el que aparecen tres Baba Ujú, Yagas. sí. Tres Babi Yagi, que son tres Sí. hermanas, que no se diferencian absolutamente en nada, no se menciona una cosa diferente sobre ninguna de ellas, excepto que se ve que una pregunta a la protagonista si ha estado antes con su hermana, con lo cual nos dejan como claro que en realidad son tres ahí, Sí, sí, en esa sí. historia, porque a ratos me da la impresión de que es un ser tan omnipresente quizás, que Ujú. está en cada bosque, está al lado de cada aldea para lo que haga falta, para lo que surja, y que en cada bosque a lo mejor hay una isbushka con patitas de pollo. Muy bueno. Oye, ¿tú qué piensas? Porque esto ha llamado mucho la atención lógicamente, de toda la gente que ha estudiado literatura. Yo hice periodismo y te digo, y ya te lo dije cuando hablé contigo de este tema, que en la asignatura de literatura y comunicación se estudia los modelos de los cuentos rusos, porque parece ser que son como el sumum de la narrativa, ¿vale? El sumum de la narrativa como popular. Y ha Ujú. llegado a nosotros sobre todo por los estudios de una escuela que es la escuela formalista rusa, luego eso llegó al formalismo francés, en fin. Te estoy hablando en plena Guerra Fría, ¿vale? Y justo con la Segunda Guerra, que ya sabes que ahí ya pues Occidente y Rusia, pues ahí hubo pelea, pero de manera fría, pero hubo pelea. Y bueno, parece ser que aquello también resultó como muy, bueno, muy folclórico, muy interesante, y hubo una persona que era Vladimir Prop, perdóname por mi pronunciación en ruso, porque yo no hablo ruso, como ya sabes, y él escribió una obra que se llamaba Morfología del cuento, que definió una serie de personajes, que definió actantes, actores, en fin, hizo toda una serie de, bueno, pues desgranó mucho lo que viene siendo los personajes que entran dentro del cuento ruso. ¿Tú qué opinas de eso, ¿no? De eso, porque luego yo sé que eso ha hecho posible que haya incluso películas que cojan la estructura del cuento ruso. ¿Hasta qué punto tú estás de acuerdo con eso?
o no, porque ya me estabas hablando, de hecho ya estabas hablando de que puede que haya una baba yaga en cada bosque, ¿no? Y es como casi un universal. Entonces, ¿tú eso cómo lo ves? Ujú. Bueno, en primer lugar, que no te cortes por no pronunciarlo a la manera rusa, que no pasa nada, que es común. Cuando hablamos otros idiomas, hace Claro. poco lo decíamos con Dani, pues Samhain lo hemos dicho Samhain mucho tiempo antes de corregirnos y no pasa nada. Sí, absolutamente. Y además Vladimir Prop, por ejemplo, si el nombre es, aunque sea un poquito más cómodo de pronunciar, es como muy europeo. Pues la cuestión es que aquí también nos ha pasado que tú lo has leído en español y yo lo he leído en ruso y me he fijado en que en ruso se llama morfología del cuento mágico en concreto. Ujujú. Y analiza concretamente 100 de los cuentos de Afanasiev, que son muchos más, eh, y a partir de ellos es a partir de los que saca esa especie de funciones que se pueden repetir para formar una historia que realmente también las podemos ver después, o sea, antes, al revés, las podemos ver antes en mitos, porque es como si es algo como una estructura muy exacta, en tanto de que si en algún momento se menciona, si al principio de la historia se menciona que se le prohíbe al personaje ir a no sé dónde, va a ir, es que va a ir. Que de hecho me suena que eso tiene también algún nombre ruso, creo que es como una ley de Chekhov o alguna cosa así. Yo la llamo la ley de la Sí, escopeta en la pared, que es sí, que me suena algo así, me suena a que Chekhov decía que si en una obra de teatro había una escopeta en la pared en el primer acto, es que la escopeta va a disparar en algún momento, si exactamente. no, Sí, ahí no está por nada. eso es una ley del audiovisual, de hecho, sí. Tienes de la Ahí está. cinematografía, o sea, tienes que usarla. Sí. Ujú. Pues la cuestión es que es esto, estas funciones como que se relacionan entre sí y tienen ese mismo carácter, de si aparece una normalmente es porque va a aparecer otra, que hay algunos de esos cuentos en concreto que es que las tienen todas. Tienen tanto a lo mejor eh, que parece que termina todo bien, pero al final raptan a la princesa, por ejemplo, a la tsarevna en ese caso, que tienen a lo mejor un héroe que es el falso héroe que se hace pasar por él, una especie de impostor. Digamos que Probe definió esos 7 personajes y una serie de funciones que se podían repetir y que en el caso de que se repitiesen todas, te quedaba una historia muy completa y muy lógica también a la vez, pero si se repetían menos, porque no necesitas repetirlas todas necesariamente tampoco, también te quedan unas historias muy coherentes y que me da la impresión de que nos calan mucho, porque son como muy naturales, son muy correctas, es como contarían a lo mejor en su momento las historias, los relatantes de cada pueblo de diferentes culturas, que las contarían con un orden y cierto concierto y repitiendo ciertas cosas y quizás es que sea como muy natural para nosotros. Sí, puede ser. De hecho, ha venido a la cinematografía actual como El Camino del Héroe. Y Ujú, eso es una cosa que, por ejemplo, está a la cinematografía y la literatura. Está presente en, por ejemplo, en el mismo Hobbit, que bueno, lógicamente Tolkien era un poquito anterior a esto, ¿no? Del formalismo, aunque mira, Tolkien era profesor, o sea que sobradamente lo sabría, o sea, habría leído la obra de Prop seguro, porque además era un friki. Eh, pero ujú, está, por ejemplo, presente en la primera saga de Star Wars. El camino del héroe es lo que hace Luke Skywalker. ujú. Si te fijas, e incluso está la princesa, que luego lo que pasa es que la princesa, bueno, cambia un poco de rol con el tiempo. Se convierte algo así en una princesa guerrera, ¿no? Y Luke Ujú. Skywalker realmente no se casa con su princesa, sino que resulta ser su hermana. Por si alguien no ha visto la película, la acabo de chafar. Vaya, cuántos spoilers en este programa, ¿Has visto? ¿eh? Eh, Harvey le va spoileando cuentos desde 1982. El caso es que me parece súper interesante que todo esto haya salido de los cuentos rusos. Y cuentos rusos además con un trasfondo de paganismo tan bestia. Ujú. Y yo La creo cuestión que, dime. Uy, perdón. La cuestión es que, aunque prop a lo mejor, también es verdad que es que yo la terminología de prop en español ni la conozco, pero aunque en ruso, por ejemplo, tiene cuando habla de esos 7 personajes, hay un personaje que lo llama la tsarevna, o sea, lo que sería la princesa,
no necesariamente la princesa tiene que ser femenina. O sea, hay otros cuentos en los que la protagonista en realidad es una mujer y Sí, entonces el que tiene ese papel de princesa en ese caso a lo mejor es el hombre. sí, Hemos leído ambas, el de Finist, sí. el halcón resplandeciente, pues allí Ujú. realmente es ella la que se va a rescatarlo a él, que pues otro personaje que es casi como una especie de impostora de ella, lo atrapa y lo considera su marido. Y ella va a rescatarlo. Pues en Totalmente. ese caso, él es la princesa y no hay absolutamente ningún problema. Y creo que allí también radica un poco la popularidad de esos cuentos. Y Ujú. es que a mí me da la impresión de que tiene bastante paridad. Mínimo en esos... Sí, Ujú. sí. En esos cuentos que tú tienes en español y que yo he intentado leerlos todos también en ruso, yo diría que vienen muy bien a la hora de representar seguramente esos 100 cuentos mágicos, más todos los otros cuentos de los que en realidad beben, porque tienen tanto protagonistas masculinos, protagonistas femeninas, tiene los personajes, lo que serían las princesas o los príncipes en ese caso, las zarevnas, los zarevich, a los que hay que ir a rescatar, no son tampoco necesariamente pasivos. No es como lo que, por ejemplo, ahora se le echa muchísimo en cara a los cuentos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, de que son protagonistas pasivas, que, bueno, también me pregunto si realmente en los originales serían tan pasivas o si es que ahora, digamos, como que a nuestra cultura ya han llegado muy estilo Disney y muy estilo de voy a esperar el beso de mi príncipe. Que puede ser, ¿eh? Pero... No te extrañe nada. Sí, Porque claro, todos estos recopilatorios también pasaban cierta censura, más estaban como sí, un poco influidos por su época. A sí, los sí, mismos sí. hermanos Grimm he oído que decían que un cuento, antes de enseñarlo en la alta sociedad, igual que una chica de pueblo, primero lo tienes que limpiar y peinar. Ujú, Entonces, ujú. claro, ¿hasta qué punto a lo mejor lo limpiaron y lo peinaron? Que quizás pues que se quedaron un poco más pasivos esos personajes. Pero en los cuentos rusos por lo pronto no pasa, es eso, hay personajes muy fuertes e empoderados, tanto femeninos como masculinos. Y hay también antagonistas masculinos y femeninos. Y está, pues Baba Yaga, que por ejemplo es tan ambigua que realmente tampoco puedes decir, no, es que siempre hay una bruja mala del bosque y eso es muy poco feminista. No, es que Baba Yaga lo es todo. Ay, bueno, Yoli, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa musical y seguimos hablando y ya hablamos un poquito más de paganismo en la segunda parte del programa? Por supuesto. Muy bien, pues vamos a darle unos minutitos, vamos a beber agüita y vamos a dejarle tiempo a la gente y volvemos en un segundito. No te despistes. Bueno, ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo y estamos hablando de folclore ruso y de paganismo eslavo con nuestra amiga Yoli Sereyel. Y estaba a puntito de hacerte una pregunta que a mí, pues bueno, ya la hemos estado medio atisbando y medio diciendo. Estábamos hablando antes, de hecho, de que la creencia ortodoxa es la dominante ahora mismo en Rusia. Sin embargo, estos cuentos parece que tienen una grandísima relación con el paganismo. Todo lo que estamos viendo, todo, que si magia, que si los ciclos del sol, que si transformaciones, que si, bueno, de todo, ¿no? Cuentos de chicas que son brujas, brujos... brujos, altísimos brujos, y siempre hay como un guía místico al que el héroe y la heroína, como estábamos diciendo antes, en algunos casos tiene que hacer caso. ¿Tú cómo crees que está esto relacionado con un paganismo que hubiera antes de la fe ortodoxa, que es la dominante ahora mismo en Rusia? Pues bien, hay que tener en cuenta que Rusia lleva siendo, bueno, ha sido ortodoxa durante mucho tiempo, previo a la Unión Soviética, está volviendo a ser ortodoxa ahora, y entonces estos cuentos nos llegan un poco ya teñidos de de ese cristianismo ortodoxo, incluso en los nombres de los protagonistas, porque, por ejemplo, el nombre más común de protagonista masculino, Iván, el nombre más común, uno de los nombres más comunes de protagonistas femeninas, Basilisa, tienen origen griego o son bíblicos, entonces claramente ya vienen de allí. Anteriormente se las llamaría de alguna otra manera. Sí que es verdad que se intuye, yo creo que en todo ese contenido mágico de esos cuentos,
ciertas creencias que seguramente, que seguramente habría antes de llegar el cristianismo a Rusia y que se han llegado a conservar durante todo este tiempo. Y aquí en Rusia lo que ha ocurrido con el cristianismo es que se ha convertido que existe un concepto de ortodoxia popular, que sería que lo llamamos Narodная Pravoslavia, que sería, pues eso, literalmente traducido me viene ortodoxia popular, que consistiría en el hecho de que la gran parte de la población, aldeanos de un medio más rural, practicarían el culto cristiano ortodoxo, irían a la iglesia, seguirían su calendario, pero que a la vez no habrían abandonado tampoco las creencias que tenían antes de eso, irían a la iglesia a rezarle a Jesucristo, volverían a casa y le pondrían a lo mejor un platito con leche al damaboy, para que sería como un espíritu del hogar que hay en cada hogar. Digamos, todas esas costumbres no se han abandonado, con lo cual yo creo que sí que es verdad que a través de esos cuentos y esas costumbres que todavía se siguen practicando en Rusia o que sabemos que se practicaban hasta hace poco en los medios rurales, se intuye ese pasado pagano, pasado pagano precristiano, aunque a ciencia cierta no lo podemos saber, o bueno, hasta donde yo me he informado hasta ahora, que tengo que admitir que no llevo mucho tiempo estudiando el paganismo eslavo, hasta donde lo conozco, estoy viendo que está siendo un poco complicado el estudiar cuáles eran las creencias precristianas, porque por un lado esos paganos de aquella época no nos dejaron fuentes propias suyas que pudiésemos analizar, que las fuentes cristianas que los mencionaban desde un punto de vista muy sesgado, e incluso que he llegado a ver que los que hablan de ellos con las mismas palabras que se utilizan en la Biblia para hablar de paganos de otras regiones, o sea que tenían ya un concepto hecho sin ahondar demasiado en las creencias que había. Y que, claro, nos basamos mucho en las interpretaciones que pueda haber arqueológicas, que no siempre son veraces, y que algunas son, pues, a lo mejor están más influidas en lo que quiere llegar a ver quizás el arqueólogo, desde todo el respeto hacia la arqueología, ¿vale? Que me encanta, pero que puede llegar a ser un poco exacto. Sí, que puede haber sesgos. Uh-huh. Entonces, también es verdad que cuando llegó el cristianismo, que digamos, se dice que Rusia la bautizó Vladimir Sviatoslavich, que sería príncipe de Novgorod y gran príncipe de Kiev, que nosotros la llamamos como el solecito rojo o algo así. Supongo que eso para un príncipe en español suena muy mal, pero es que en ruso suena como muy cariñoso y a la vez respetuoso. Pues cuando este príncipe, que fue el que gobernaba que es a partir de allí que, digamos, se habla ya de Rusia, de la Rusia de Kiev y demás, previo a bautizar a Rusia con cristianismo ortodoxo, previamente a eso intentó hacer también una reforma pagana, que consistió, entre otras cosas, en que había erigido estatuas, ídolos de Perún y de otros dioses eslavos, y que por eso sabemos que existían, o se les rendía culto, porque hay fuentes históricas que mencionan que erigió esos ídolos intentando unir un poco los diferentes cultos tribales que había en el territorio que gobernaba él en aquel momento. O sea, que De que intentó sabemos que había algo. intentó hacerlo como una gran Rusia en su época, ¿no? Claro, mucho más pequeña, como una quinta parte de lo que es ahora mismo, pero sí que Claro. intentaba unir esos pueblos en sus creencias, en un culto común, que al final no le salió por la parte pagana y al final lo acabó haciendo con cristianismo ortodoxo, pues que también. Pues sí. Ahí está, pero que primero lo intentó de manera pagana. Entonces eso, todavía teniendo en cuenta que no soy una gran conocedora de este tema, me veo allí cierto indicio de que realmente tampoco no había una religión unificada en todos esos territorios. Al revés, se consideraban como grupos étnicos separados esos diferentes territorios, y que algunos a lo mejor compartían dioses,
algunos compartirían cultos, pero que había otros muchos que no. Sin embargo, otras cosas un poco más básicas, como puede ser pues, estas que se repiten en los cuentos de pues, Baba Yaga, de una sabia en el bosque, o de ciertos métodos de adivinación que veo en los cuentos y demás, yo creo que sí que es bastante probable que fuesen comunes a grandes regiones, a lo que ya incluso podría ser ahora mismo toda Rusia. Vale, vale. Es interesante lo que comentas, ¿no? Porque yo justamente te iba a preguntar, yo que veo, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema del trabajo con territorio, y bueno, Rusia es enorme, o sea, decir una única identidad rusa podría ser hasta difícil, porque no será lo Claro. mismo un moscovita que un siberiano, pero vamos, no, pero jamás en la vida. Y yo entiendo que también hay diferencias, ¿no? De una región a otra, de una ciudad a otra, que es verdad que se ha intentado unificar mucho, pero estás hablando de esto y claro, yo ya te iba a preguntar, entonces ¿tú crees que había un politeísmo? Bueno, pues habría un politeísmo y no, lo habría en un lado y a lo mejor en otro no, ¿no? Depende de quién Exacto. fuera, sí. Exacto, y teniendo en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, hasta ahora viven los cultos chamánicos en Siberia, diría que a lo mejor, a ver, pero también esto es a lo mejor un suponer por mi parte, que quizás fuese más común el chamanismo en todo el territorio, que pues en algunas regiones haya evolucionado hacia politeísmo, pero del que en realidad todavía no cree, hasta donde yo sé, no podemos juzgar mucho ni conocer mucho. Y O sea, que además, había unos sí. panteones, pero que quizás no los compartían todos. Claro, y además algunas prácticas, es verdad que por ejemplo las prácticas chamánicas entre ellas se parecen bastante, tienen algunos puntos incluso en lugares muy remotos del mundo, pero pues tendrían sus variaciones locales. Obviamente, eso es lógico. Lo que me llama la atención es, y antes lo has dicho con el tema de Baba Yaga, ¿vale? Y me llama mucho la atención, es que quizá en cada bosque haya una Baba Yaga, quizá en cada bosque lo que haya sea un chamán. Y lo que la gente fuera Ujú. buscando fuera ese chamán, ¿no? Al final, aunque sí, en otro lado hubiera un politeísmo, ¿no? Que pues puede ser, ¿por qué no? Porque se pasa de un animismo perfectamente a un politeísmo. Pero queda, yo creo que el resquicio del chamán, ¿no te parece a ti en todos estos cuentos que hemos ido leyendo? Y además, muy en fin, me estás diciendo, tu paridad entre hombres y mujeres suele ser habitual, que las culturas chamánicas de hecho sean pares. Esto es habitual. Y la afinidad femenina, a pesar de eso, la afinidad femenina, que es algo que se dice mucho del chamanismo, que existe una afinidad femenina, que lo Ujú. hemos comentado antes, ¿no? De hecho, muchísimos de estos, los viajes de héroe, los caminos del héroe en los cuentos rusos muchas veces se interpretan hoy día ya no solo como, no como un camino literal de ir al 39º reino a rescatar a quien toque o a buscar lo que te hayan mandado a buscar, sino como ese viaje chamánico de cruzar, morir un poco, volver hecho de otra manera, recomponerte, encontrar una parte de ti, a lo mejor. O sea, de ser incluso estos, yo creo que muchos de estos héroes de los cuentos realmente ellos tendrían el papel del chamán en su propia historia, quizás, en los que sobre todo los que no se encuentran con ningún otro personaje que les dé ese tipo de sabiduría. Muy interesante lo que apuntas y ya, si quieres, cerramos el programa con esa idea. Yo solamente quiero apuntillar una cosa más, que es ya para dejarlo completamente redondo. Ya como sabe todo el mundo, mi audiencia, yo siempre me voy al mundo actual cuando termino el programa, salvo en el último programa que lo hice al principio. Y creo que existe un repunte de lo mágico y de los mitos y de incluso del paganismo gracias al legado que nos habéis dejado los rusos en la literatura. Fíjate lo que te digo, porque la influencia es tan grande que está llevando incluso a un auge de la literatura fantástica, de la literatura, de la comunicación fantástica, tipo narrativa, o sea, cinematográfica, y de series y de un montón de cosas. Tenemos un bombardeo y es gracias en realidad, al formalismo ruso que viene del estudio de los cuentos populares. Fíjate lo que te digo, y creo que en gran parte el auge del chamanismo en el mundo occidental viene de ahí. Yo lo dejo, ¿eh? Es mi impresión personal. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, bueno, a ver, a mí me viene muy bien estar de acuerdo, porque claro, me siento partícipe de esa cultura que nos ha dado tanto. Pero sí, sí, me gustaría que fuese así, me gustaría que también llegase a ser quizás que este tipo de historias nos lleguen también de la mano de autores rusos, de directores rusos, de cineastas rusos quizás, porque creo que hay muchísimo que conocer a través de las propias voces de esas culturas, digamos, de las personas que representan esa cultura. Sí. Muy bien, Yoli. Pues nos quedamos con esas reflexiones. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo en Paganos del Mundo. Ha sido un verdadero placer y cuando quieras tienes este micro a tu disposición para decir lo que tú quieras. Muchas gracias, Harwell. El placer ha sido mío. Pues nada, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Ha sido un honor, como siempre, teneros al otro lado de este micrófono. Se despide de vosotros, Harwe Tuileva. Un saludo y un besazo. ¡Mua!